¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Canal Tributario MX. Su amigo Víctor Gumaro Correa les da la bienvenida y pues en otra ocasión para efecto de hacer el análisis de algún tema que sea relevante en materia tributaria en México y pues analizar sobre todo las implicaciones tributarias que tienen algunas figuras que han sido pues recientemente reformadas, adicionadas o que tienen una implicación actual práctica para pues comentarlas con todos ustedes, con todos los que nos siguen en Canal Tributario MX y que, bueno, están atentos a su contenido. Para esos efectos, el día de hoy vamos a hacer el análisis precisamente de algunos tipos de ingresos que ya lo hemos dicho algunas ocasiones, sobre todo en la legislación fiscal mexicana, pues tenemos la columna vertebral, como lo es el impuesto a la renta federal en México, es columna vertebral presente de un impuesto directo, ya que va a hacer un análisis precisamente esta legislación de los aspectos que tiene el sujeto pasivo de este impuesto, en este caso previstos en el artículo primero de la ley impuesto a la renta, como es ya sea residentes en México respecto de su ingreso mundial o residentes en extranjero con establecimiento permanente o residentes en el extranjero con fuente de riqueza ubicado en territorio mexicano para efecto de establecer, pues sobre todo la relación del sujeto pasivo en este impuesto de carácter federal, como lo venimos comentando. Y el tema pues más importante también, muchas de las ocasiones, es conocer precisamente pues cuando estamos frente a un ingreso, muchas veces un objeto o un ingreso ya sea acumulable, no acumulable, o algunas situaciones que son muy importantes para comentar el día de hoy en este aspecto del impuesto a la renta. Por eso cuando lo hemos dicho, hemos analizado también las características del impuesto dependiendo el título o capítulo donde está inmerso el ingreso que se obtiene en esta ley, y lo hemos también reiterado en relación precisamente a quiénes son los sujetos obligados de la ley impuesto a la renta, tanto en el título 2 como tratándose de personas morales, o en el título 4 tratándose de personas físicas en algunas operaciones precisamente que son con cierto carácter, de carácter patrimonial, que implican algún derecho ya sea personal o de crédito o implican un derecho real, es decir, que tiene una implicación de un aspecto de la propiedad que pueda quedar implicada, y hemos visto algunos capítulos, como en personas físicas vimos en el título cuarto, capítulo cuarto y capítulo quinto de este título cuarto de la ley impuesto a la renta, que tiene que ver precisamente con personas físicas, ya sea en la enajenación de bienes o en la adquisición de bienes. Entonces aquí tiene una relevancia ver estos aspectos para conocer pues cuando estamos en presencia precisamente de qué tipo de ingreso acumulable. Y el día de hoy voy a comentar, necesario muchas veces, conocer de qué se trata una transacción, una operación de usufructo en la legislación civil en México, sobre todo lo que implica precisamente entre el desmembramiento de la propiedad, en otorgar ese derecho al uso y disfrute del bien, dejando para una de las partes todavía la nuda propiedad, es decir, para el propietario queda precisamente con la propiedad del bien, pero se hace un desmembramiento respecto al uso y disfrute de ese bien, ya sea de manera vitalicia, en este caso, o sea, tiene que ver con la existencia de la vida del usufructuario, y lo que va a durar este contrato, o también por cierto tiempo determinado, ¿no? Que esas son las condiciones que el usufructo puede ser, sobre todo pactado en nuestra legislación a través presente de un acto jurídico de constitución del usufructo, en donde pues vamos a tener esas dos partes precisamente, nudo propietario y en su caso las otras partes usufructuarios, que puede ser pues en este caso un número de personas determinadas en el mismo acto de constitución de este derecho de usufructo. ¿Qué tiene de ventajas esta figura frente precisamente el manejo de los bienes patrimoniales en las estrategias de carácter patrimonial? Pues muy importante, porque se alinea a un tema de precisamente de tener alguien que tiene la propiedad directa sobre un bien, por ejemplo, inmueble,
tiene esa nuda propiedad, pero los usufructuarios recibirían en este caso pues, sobre el uso o goce y derechos, beneficios sobre ese bien, pues los rendimientos, las rentas, todo lo que pueda producir de frutos civiles la propiedad, es decir, serían productos o rendimientos propiamente de los usufructuarios durante la vigencia del contrato y el nudo propietario conserva en todo caso la propiedad. Ese es uno de los puntos más importantes que había que hacer la referencia en esta constitución de esta figura del usufructo en materia civil. Sabemos que se han hecho precisamente pues una serie de operaciones a través de esta figura, ya sea, lo hemos visto con acciones, con inmuebles, con cierto tipo de bienes que se establecen precisamente desde el contrato constitutivo y que, pues bueno, le está desmembrando la propiedad, que prácticamente debería de establecerse pues esa regulación a nivel también tanto federal, los aspectos que implican el aspecto impositivo, como en el federal, que tiene puntos importantes que hay que ir resaltando, para que todos ustedes conozcan precisamente las implicaciones tributarias que tiene esta figura en el sistema tributario mexicano. Actualmente, hablando de este ejercicio 2025, las implicaciones pues son sobre todo saber que puede haber una implicación patrimonial importante cuando vamos a conocer que esta figura, pues evidentemente los rendimientos, frutos y demás le corresponden a los usufructuarios. Es decir, si hay rendimientos, si hay una serie de ingresos que deriven de esta figura, pues sabemos quiénes serían los sujetos del impuesto en los que están pues recibiendo estos rendimientos, quienes deberán de preparar en todo caso su declaración correspondiente, o sea, presentar su declaración en los rendimientos que tengan. Sin embargo, estamos ante un supuesto que queremos también mencionar con alguna de las reformas que tiene pues algunos años apenas, es muy reciente, en referencia precisamente a lo que implica pues el ingreso cuando precisamente se consolida la figura del usufructo en el nudo propietario. Es decir, cuando termina, evidentemente se extingue la figura consolidándose la propiedad totalmente en una de las partes, en el nudo propietario. Entonces aquí es cuando podemos hacer esa implicación tributaria que habría que valorar precisamente el derecho que se está reincorporando al patrimonio del nudo propietario, que ahora pues deja de ser un nudo propietario y vuelve toda la propiedad consolidada ya totalmente en él. Aquí es donde la propia legislación tributaria mexicana, propiamente podemos ver ese aspecto en el artículo 18, fracción 12 de la Ley de Impuesto a la Renta vigente en 2025, en la cual en este precepto precisamente nos dice qué características tiene para el ingreso acumulable cuando ese derecho que tiene un valor se está, pues vuelvo a decir yo, reincorporando precisamente a la propiedad del nudo propietario, a su propiedad consolidándola. Entonces, de esta manera, vamos a decir, esa parte de ese patrimonio, esa evaluación que tenga ese derecho al momento de la consolidación, pues evidentemente tiene que ir soportada con un tema de un avalúo para determinar cuál es la evaluación del mismo, e inmediatamente el tema sería, pues en este objetivo, el que ya se consolide la propiedad en este sujeto, pues lo constituye en un ingreso acumulable. Es decir, inmediatamente tendría que prepararse su declaración correspondiente para efecto de precisamente de declarar el valor que tiene en su patrimonio que vuelva a consolidar la propiedad en los términos del artículo 18, fracción 12, en donde precisamente pues se establece la detonación del ingreso acumulable en los términos de la propia legislación tributaria mexicana. Entonces, aquí uno de los temas más importantes es que este tipo de operaciones, que muchas de las veces lo vemos que se pasan ante notario público, y que de aquí es donde tenemos el tema de que debe hacerse a través del declaranot en línea,
en donde el notario opera precisamente con base en las reglas misceláneas por ahí 3.15.6 y 3.15.16 de Resolución Miscelánea Fiscal 2025, la forma en que debe de preparar precisamente pues esta parte informativa, lo que le daría pauta precisamente para que en este caso el que antes era el nudo propietario era nuevo, vamos a decir, nuevo con este valor reincorporado, este valor nuevo reincorporado al patrimonio, precisamente que este sea debidamente declarado para efectos tributarios en la declaración correspondiente. Aquí es donde tendríamos entonces que pues hacer el análisis de dónde está la detonación de ese valor, en qué momento se detona, cuándo es el tema de la acumulación. Y bueno, pues este es un aspecto muy importante para conocer pues la presentación tanto de su declaración, en su caso provisional, y en su declaración anual, pues en referencia, inclusive si es persona física, pues precisamente preparar con base en la tarifa del artículo 152, en el anexo 8 de Resolución Miscelánea Fiscal, pues precisamente tomar la tarifa inclusive para presentar, la tarifa anual, presentar su declaración. Sabemos de antemano que esa tarifa pues tiene 11 tramos, va del 1.92 al 35% la tasa, que es una tasa progresiva en materia impositiva en México, tratándose de la presentación de la declaración anual o del ejercicio. Bueno, esperando que esa información sea de utilidad, nos vemos la próxima. Muchas gracias.